tal? Espero que se encuentren bien. Continuamos con el módulo de estructuras de control. En esta ocasión vamos a hablar un poco de la estructura case. Como habíamos comentado anteriormente, los objetivos de este módulo son identificar las principales estructuras de control, distinguir sus principales características y aplicar las estructuras de control para generar soluciones de instrumentación virtual en diferentes problemas de ingeniería, ¿no? Como habíamos comentado anteriormente, las estructuras de control van a gobernar la ejecución de flujo dentro de un instrumento virtual, dentro de un BI, básicamente. Y en este caso, pues vamos a hablar de lo que es la estructura case. ¿Dónde se encuentra la estructura case? Pues dentro de la paleta de funciones, dentro de la paleta de estructuras, y ahí viene estructura case, que es la que se encuentra dentro del círculo rojo, ¿no? Es la case structure, la que llaman, ¿no? La estructura case va a ejecutar el código que se encuentra dentro de esta, dependiendo de alguna condición. O sea, de alguna condicional, verdadero o falso, 0, 1, 2, 3, entre alguna otra, ¿no? Cabe mencionar que la estructura case es similar al if then else o a la estructura selector en lenguajes basados en texto, ¿no? Perdón, ¿cuáles son las partes de la estructura case? Pues lo que va dentro de la estructura case es el código funcional, básicamente. Tiene terminales o túneles de entrada, más bien dicho, túneles de entrada, túneles de salida, tiene la etiqueta del selector y la terminal de selector, ¿no? A la terminal condicional de la estructura case se le pueden cablear o conectar diferentes tipos de datos, entre los que encontramos los datos numéricos, los datos de tipo string, los datos enum o los datos de tipo cluster. Son algunos, por mencionar algunos, ¿no? En el caso de cuando tenemos un dato booleano, pues básicamente es un dato que tiene falso o verdadero, ¿no? Entonces, cuando es falso se ejecuta lo que hay dentro del frame o del marco de falso, y cuando es verdadero se ejecuta lo que hay dentro de lo que hay del marco o del marco del frame de verdadero, ¿no? Básicamente sí funciona, ¿no? Si es esto o el otro, ¿no? Básicamente, ¿no? También podemos conectar datos numéricos. Aquí ya se vuelve en este caso la estructura case se vuelve como si fuera un select. Entonces podemos el dato numérico, pues básicamente lo podemos conectar directo a la terminal selector de la estructura case. Cabe mencionar que el tipo de datos deben ser enteros, ¿no? No pueden ser puntos flotantes. Pueden ser puntos flotantes, pero se va a generar un punto de coerción y la estructura lo va a redondear al entero más cercano, ¿no? Entonces, aquí dependiendo del número, pues es el código que se va a ejecutar, ¿no? También podemos conectarle un dato tipo string. Y aquí, dependiendo del string, pues va a ser el código que se va a ejecutar, ¿no? Entonces, por decir, si en la terminal selector coloco una A, pues se va a ejecutar el código funcional que hace referente a la A. Si coloco un B, pues va a ser el código funcional a B, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este es otro tipo de dato que podemos conectar. También podemos conectar un clúster de error. ¿Sí? El clúster de error básicamente es un dato que se encuentra compuesto de tres diferentes tipos de datos, ¿no? Va a ser un numérico, un string y un booleano. Lo que hace la terminal selector de la estructura case es que filtra esos tres datos y solamente le hace caso al dato booleano. Entonces, cuando se genera algún error por un X determinada característica, se dispara una bandera, el dato booleano pasa de falso a verdadero, y es cuando está en verdadero es cuando decimos que se genera un error. Entonces, al momento de cablear un clúster de error, pues lo que hace es que solamente la estructura que le hace caso o toma ese dato, ¿no? El dato booleano por defecto, ¿no? Y obvio, pues que se modifica el color de la estructura de case, ¿no? También podemos conectar datos tipo enum. Los datos tipo enum es una combinación de datos como de un string con un numérico, ¿no? Entonces, en este caso, pues es más sencillo manejar. Aquí la estructura case funciona como si fuera un selector, igual que en enum, pero ya tiene una etiqueta, ¿no? La etiqueta está referenciada a lo que es
pues a lo que es el string, por así decirlo, ¿no? Entonces en este caso este tipo de datos, el enum, son los más prácticos, son uno de los datos más prácticos al momento de conectarlos con las estructuras case, pues porque tiene un poquito más prestaciones, ¿no? Que eso ahorita no es muy difícil, bueno, ahorita no nos alcanzamos a apreciar, pero conforme se vaya desarrollando algunos ejemplos o ejercicios, pues vamos a ir viendo, ¿no?, las ventajas que tiene utilizar este tipo de datos, ¿no? Lo otro es que las estructuras case podemos anidarlas, ¿no? ¿Qué significa que estemos anidando estructuras case? Pues yo puedo colocar una estructura case dentro de una estructura case y así sucesivamente, ¿no? Se va a ir complicando un poco, ¿sí? Y en ocasiones no es una buena práctica de programación, pero podemos tener estructuras case anidadas. Esto va a depender pues de la habilidad del programador y en conjunto con la complejidad de la aplicación o que lo que se nos está pidiendo que solucionemos. Va a depender qué tanto anidamos este tipo de estructuras, ¿no? Este es un ejemplo muy básico. El ejemplo es una calculadora básica. Básicamente lo que tenemos aquí es la calculadora. Tenemos dos datos y tenemos un control enum que nos permite seleccionar entre las diferentes operaciones. Como lo que vemos aquí son 4 operaciones: multiplicación, división, suma y resta, ¿no? Básicamente, ¿no? Y tenemos dos datos y sale el resultado, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde esté la operación, pues es la operación que se va a llevar a cabo, ¿no? Así, en resumen de lo que es la estructura de control case, nos va a permitir que la ejecución del código se lleve a cabo de forma condicionada. También la estructura case es el equivalente a la estructura if, then, else y estructura select en lenguajes basados en texto. Lo otro es que la estructura case requiere un valor por default o un valor por defecto. También esta cuenta con la estructura case al momento de ponerla en el diagrama de bloques cuenta con su respectivo menú de opciones. Y lo otro que es esta estructura es la base de algunos patrones de programación un poco más sofisticados o complejos, entre los que vamos a encontrar las máquinas de estados y las máquinas de estados manejadas ya sea por eventos o por queues o por pilas o colas, como normalmente se conoce, ¿no? Entonces, de momento sería todo con respecto a las estructuras de control y en específico las estructuras case. Y continuamos con el siguiente tema o demostración y nos vemos. Saludos, que se encuentren bien.